La Sociedad de Historia Militar presenta las seculares guerras de Inglaterra contra la hispanidad en estas provincias del sur. En mi juventud tuve oportunidad de ver la película Los chicos de la guerra, una película de todo punto de vista olvidable, pero tiene una primera escena en la cual un profesor de historia está pretendiendo explicarle a sus alumnos del secundario la vinculación de la paz de Utrecht con los acontecimientos que estaban sucediendo, concretamente la guerra de Malvinas. Desde luego, los alumnos inmediatamente se quejan y protestan y le dicen que qué tiene que ver un acontecimiento sucedido en el siglo XVIII con otro del siglo XX. Precisamente esta presentación es lo que pretende, establecer la vinculación en acontecimientos del pasado de la secular guerra entre la Inglaterra y España, para mejor decir, la hispanidad, acontecimientos que nos trajeron hasta el día de hoy, que produjeron la destrucción del imperio, la generación de estados emergentes y estados que fueron balcanizados y dominados. Para empezar entonces una reflexión de un joven profesor argentino, el profesor Marcelo Gullo. La subordinación ideológica cultural constituye la forma más perfecta para avasallar a un Estado porque se trata de una estafa ideológica, de un engaño o ardid, construido a través de la ideología para obtener sus riquezas y su subordinación política pacífica sin que se percate de tal situación. Esta película, Los chicos de la guerra, es un pequeño ejemplo de subordinación ideológica cultural. Nosotros la filmamos, la proyectamos, la vimos y nos la creímos. La llamada Guerra de las Malvinas es una campaña de la Guerra del Atlántico Sur que comenzó en 1833 y que aún no ha finalizado. Esta guerra está enmarcada en un proceso mucho más amplio y mucho más trascendente, que es la secular guerra de la Inglaterra contra la hispanidad, cuyos orígenes podemos remontar al siglo XVI. En esta presentación se desarrollarán fundamentalmente los acontecimientos del siglo XVIII en nuestro territorio y que tienen continuidad histórica en los siguientes. 1. La intervención inglesa a principios del siglo XIX, que llevaron a las jornadas de agosto de 1806 y julio de 1807 durante el periodo virreinal, las conocidas por nosotros como invasiones inglesas. 2. Las acciones disociadoras de Inglaterra contra el Imperio Español, que contribuyeron a convertir un proceso autonomista en uno independentista y posteriormente a la atomización de los estados urgentes. 3. La ocupación inglesa en 1833 del archipiélago de las Malvinas, ya bajo jurisdicción de las Provincias Unidas. 4. La Guerra del Paraná, de 1845 a 1850, contra Inglaterra y Francia, durante el periodo de la Confederación Argentina. Una guerra prácticamente olvidada, de la que solo queda como resabio un feriado, el 20 de noviembre, con el nombre de Día de la Soberanía. Y 5. La segunda ocupación por la fuerza de las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes en el año 1982. Vamos a empezar hablando de la modernidad. La modernidad es un proceso que surge a mediados del siglo XV y se desarrolla en los siglos XVI, XVII y XVIII. En su marco surge el iluminismo, también llamado Ilustración,
que es un movimiento nacido después de la Revolución Parisina de 1789 y llega hasta el siglo XIX. En las ilustraciones vemos dos hitos de este proceso. Una corresponde a la llamada gloriosa Revolución Inglesa y la ejecución del rey Carlos I de Inglaterra. Y la otra corresponde a la Revolución Parisina, llamada Revolución Francesa, y corresponde a la ejecución de Luis XVI de Francia. La confrontación entre Inglaterra y la hispanidad ocurre en el marco de la modernidad y aún en la posmodernidad continúa. ¿Qué es el iluminismo? El iluminismo constituye una deformación de la modernidad en el sentido del quiebre del equilibrio natural-sobrenatural debido al racionalismo. La ciencia positiva y su método, más sus resultados tecnológicos, son para el iluminismo la única posibilidad de conocimiento racional. Todo lo demás es absurdo y no tiene sentido. Los derechos del hombre y su libertad son afirmados sobre la base de una progresiva negación de Dios, ya sea a través de una ley natural inmanente, desligada y o enfrentada con la ley eterna, ya sea a través de la negación de todo vestigio de ley natural y su sustitución por un contrato social donde la voluntad general se convierte en el origen de la ley. La influencia del iluminismo es determinante en la construcción del mundo actual y sus valores. En esta pintura de Charles Gabriel Lemonnier, que representa la lectura de una tragedia de Voltaire, vemos a los iluministas. Estamos en el salón literario de Madame Geoffrin en la calle Saint-Honoré de París. Los personajes más notables reunidos al torno del busto de Voltaire son Rousseau, Montesquieu, Diderot, d'Alembert, Buffon, Quesnay, Duplessis y Condillac. Avancemos ahora al concepto de colonización cultural. La cosmovisión liberal, materialista e inmanentista que surge en la modernidad hoy es evidentemente hegemónica. Eso lo podemos ver en las aulas escolares, en los claustros universitarios, en la cultura políticamente correcta. Y se ha impuesto mediante un proceso de lucha, que a veces ha estallado por diversas razones circunstanciales en enfrentamientos bélicos, pero sobre todo se desarrolla sin solución de continuidad desde el siglo XVI como una guerra de colonización cultural. En la ilustración vemos una ceremonia de iniciación masónica en la Inglaterra del siglo XVIII. En nuestro país, la visión trascendente y la inmanente estuvieron representadas con sus matices por los federales, que defendieron la más rancia tradición hispánica, es decir, la vinculada a los reyes católicos y a los Austrias, y los unitarios, que adhirieron a la cosmovisión iluminista. En la Argentina, como en toda Iberoamérica, desde mediados del siglo XIX, se impuso cultural, económica y políticamente la visión iluminista liberal surgida en la Revolución Parisina de 1789. En esta imposición fueron actores principales las logias masónicas de origen inglés y francés. En la ilustración apreciamos el culto de la diosa Razón durante la Revolución de París de 1789. El pensamiento ilustrado y la leyenda negra. Aunque el pensamiento ilustrado también entró en España,
La guerra de Inglaterra contra España representa, en no poco, el enfrentamiento entre estas dos cosmovisiones. Y esta lucha ha llegado hasta nuestros días como una guerra cultural, según hemos dicho, que encuentra sus primeros orígenes en la construcción protestante, sobre todo de holandeses e ingleses, de la llamada leyenda negra. Vamos a tratar de exponer de un modo sencillo las etapas no tan conocidas de ese enfrentamiento durante el siglo XVIII, que en el siglo XIX condujo a la destrucción del imperio, que modeló a los estados emergentes y, como se ha dicho, aún continúa. A modo de introducción debe destacarse que estas regiones no eran colonias, sino reinos en un pie de igualdad con la península. Las leyes de la recopilación de Indias nunca hablaron de colonias, y en las diversas prescripciones establecía expresamente que eran señoríos, reinos, repúblicas, territorios de islas y tierras firmes, territorios de ultramar, incorporados a la corona de Castilla y León y que no podían enajenarse. Las leyes de India, el principio de incorporación de estas provincias implicaba el de la igualdad legal entre Castilla e India, como el reconocimiento de iguales derechos a sus naturales y a la potestad legislativa de las autoridades de Indias. Y esto creó el nuevo derecho indiano, imagen fiel de las necesidades territoriales. Esto es muy importante, lo de imagen fiel de las necesidades territoriales, porque cuando se surgen los estados emergentes después de la destrucción del imperio, los cuerpos legislativos que los van a regir no resultan ser imagen fiel de las necesidades territoriales, poblacionales, de identidad, y a punto tal que deben ser impuestos a sangre y fuego, como ocurrió en nuestro país. Insistimos, las Indias no eran colonias. Como las Indias no eran colonias o factorías, sino provincias, los reyes se obligaron a mantenerlas unidas para su mayor perpetuidad y firmeza, prohibiendo su enajenación y en virtud de los trabajos de descubridores y pobladores, y sus descendientes llamados los beneméritos de India, prometían y daban fe y palabra real de que para siempre jamás serían enajenadas. Sin desconocer que hubo abusos, a veces gravísimos, por parte de algunos funcionarios, debe establecerse que, a diferencia de los ingleses, los españoles europeos no vinieron a colonizar, sino a evangelizar, y se integraron con los nativos. Los matrimonios de naturales con europeos no solo fueron muy frecuentes, sino que fueron fomentados por la misma corona. Hubo funcionarios criollos, mestizos e indios. Son innumerables los ejemplos de funcionarios criollos, es decir, aquellos nacidos en América, y no pocas veces también mestizos o directamente descendientes de la casa del Inca o de otras naciones. Muchos de ellos ocuparon cargos de gran importancia y hasta hubo virreyes nacidos en América. Carlos III, un rey ilustrado. Acá la ilustración ha penetrado hasta el trono de España. Todo esto que hemos visto cambió con el advenimiento de los Borbones, pero recrudeció cuando el rey Fernando VI falleció en 1759 y fue sucedido por su hermano Carlos III. El objetivo principal de la política de Carlos era la supervivencia de su dinastía, y para eso cambió el carácter del imperio y le dio una impronta colonial que no había tenido hasta ese momento. Una impronta que era inconcebible en la moral y en el pensamiento político de los reyes católicos y de los Austrias.
Veamos ahora un cuadro muy sucinto que trata de describir brevemente las guerras sostenidas por Inglaterra y España en el siglo XVIII. Primero tenemos la Guerra de Sucesión Española de 1701 a 1713, que culmina con la Paz de Utrecht, que ha sido mencionada al inicio de esta presentación. Continúa con la Guerra del Asiento o de la Oreja de Jenkins de 1739 a 1748. Luego la Guerra de los 7 Años, una guerra tan extensa, tan amplia, tan grande, que ha sido considerada como la Primera Guerra Mundial, y va de 1756 a 1763. En el marco de la Guerra de los 7 Años tenemos la Guerra Anglo-Española, que va de 1761 a 1763. Tenemos también intervenciones anglo-francesas en el Atlántico Sur y luego guerras luso-españolas. Y las mencionamos en cuanto Portugal era un aliado incondicional de Inglaterra y que además afectaba directamente a nuestro territorio en sus invasiones. En particular, en esta presentación vamos a desarrollar la campaña de Ceballos de 1762 a 1763 en el Río de la Plata, en el marco de la Guerra Anglo-Española, a su vez enmarcada en la Guerra de los 7 Años. Las intervenciones en el Atlántico Sur, que son la ocupación francesa de 1763, la inglesa de 1765 y finalmente la administración española ininterrumpida de las Malvinas a partir de 1767. Y como guerras luso-españolas tenemos las invasiones portuguesas de 1775 y 1776 y la gran campaña de Ceballos de 1776 y 1777. También en el cuadro aparece la expulsión de los jesuitas, que es un hito muy importante, ya que deja indefensa toda la frontera nordeste de nuestro actual territorio. Y finalmente tenemos en América del Norte la Guerra Anglo-Española, que va de 1779 a 1783. Guerra de Sucesión Española. La Guerra de Sucesión Española fue un conflicto internacional que duró de 1701 hasta 1713 con la firma de la Paz de Utrecht. La causa fundamental fue la muerte sin descendencia de Carlos II de España, el último representante de la Casa de Austria. La consecuencia fue que se instauró la Casa de Borbón en el trono de España. Una consecuencia nefasta, como ya se ha dicho, para estos reinos de Indias. En la ilustración vemos el retrato del rey Felipe V de España, primer monarca de la Casa de Borbón en España. Guerra del Asiento o de la Oreja de Jenkins. La Guerra del Asiento duró de 1739 a 1748. Por el enorme volumen de los medios usados por ambas partes, por la enormidad del escenario geográfico en el que se desarrolló y por la magnitud de los planes estratégicos de los beligerantes, la Guerra del Asiento puede considerarse como una verdadera guerra moderna. A partir de 1742, la contienda se transformó en un episodio de la Guerra de Sucesión Austríaca, cuyo resultado en el teatro americano finalizaría con la derrota inglesa y el retorno al status quo previo a la guerra. La acción más significativa de la guerra fue el sitio de Cartagena de Indias de 1741, en el que fue derrotada una flota inglesa de 186 naves y casi 27.000 hombres, a manos de una guarnición compuesta por unos 4.000 hombres y 6 navíos de línea, comandada por el legendario almirante Blas de Lezo. Aquí vemos una ilustración de la defensa de Cartagena de Indias y del gran almirante Blas de Lezo, un hombre que entregó su cuerpo a jirones a su patria, habiendo perdido un brazo, una pierna, un ojo, siguió combatiendo hasta sus últimos días.
En Norteamérica, el 21 de junio de 1779, España entra en guerra con Inglaterra, forzando así la división de sus fuerzas y obligándola a retirar tropas y recursos del norte. España se enfrenta a Inglaterra en el entorno de la península ibérica, en Centroamérica y en la misma Norteamérica. El joven gobernador de la Luisiana española, don Bernardo de Galvez, consigue tomar los fuertes ingleses de Manchan, Baton Rouge, Palmyra de Nanches, liberando toda la cuenca de la más importante vía fluvial de comunicación, el río Mississippi. En la ilustración vemos la marcha de Galvez en el Mississippi, del famoso autor hiperrealista Augusto Ferrer Dalmau. Y aquí vemos, en otra obra de Ferrer Dalmau, la toma de Pensacola por don Bernardo de Galvez. La victoria de Galvez en la batalla del fuerte Charlotte, febrero de 1780, resultó determinante para la seguridad de Nueva Orleans, entonces el más importante bastión español en la zona, y al mismo tiempo posibilitó el posterior ataque y toma de Pensacola en marzo de 1781, que era el último emplazamiento inglés en el Golfo de México. Vamos ahora sí a la Guerra de los 7 Años, una guerra que está encaballada en los dos acontecimientos, en las dos guerras que vimos previamente. Por eso, en medio de estas confrontaciones, ocurrió esta gran guerra que tuvo repercusiones directas en las provincias del Plata. Vemos a las potencias enfrentadas. En azul, Inglaterra, Hannover, Prusia y Portugal. En verde, España, Francia, Austria, Rusia y Suecia. Dentro del marco de la Guerra de los 7 Años, estalla en 1761 la Guerra Anglo-Española, ya que Carlos III, viendo que Inglaterra incrementaba sus agresiones, firma con los Borbones de Francia el llamado Pacto de Familia. Esto provocó, en el marco de esta Gran Guerra de los 7 Años, la Gran Guerra Anglo-Española. Los ingleses atacaron La Habana, Nicaragua y Manila, abarcando así, además del continente europeo, los continentes de Asia y América. Tenemos así la verdadera Primera Guerra Mundial. En la ilustración podemos apreciar a la flota inglesa atacando la ciudad de La Habana. ¿Qué pasó en estas provincias? Estas provincias del Plata fueron parte del teatro de la Guerra Anglo-Española y por ende de la Guerra de los 7 Años. Por eso España debió enfrentar la invasión de Portugal, aliado incondicional de Inglaterra a la banda oriental. Portugal fue tan incondicional de Inglaterra que se le ha llamado la chalupa portuguesa, haciendo una metáfora, diciendo como que Portugal era una chalupa atada a la popa de la fragata inglesa. En la ilustración es un antiguo mapa donde podemos ver la banda oriental, la provincia de Buenos Aires, los ríos Paraná y Uruguay, toda el área donde se va a combatir. Pedro de Ceballos, nacido como Pedro Antonio de Ceballos, Cortés y Calderón, nació en Cádiz y falleció en Córdoba. Fue militar y gobernador de Buenos Aires entre 1775 y 1766. En 1762, el rey lo puso al mando de sus ejércitos en el Río de la Plata. Ceballos preparó en secreto sus fuerzas y en septiembre de 1762 consideró que tenía suficientes hombres y barcos para lanzar su ataque. En esta bella ilustración de Luis de Beaufort, gentileza de Cristian Fernández, podemos ver a las tropas de la guarnición de Buenos Aires a mediados del siglo XVIII. Esto es una lámina de la llamada Biblioteca de Mayo. De izquierda a derecha apreciamos un artillero
un oficial y un tambor de artillería. Luego vemos un sargento mayor. Recuerden que el grado de sargento mayor en el siglo XVIII y XIX era un grado alto de oficial, y un ayudante del Cuerpo de Vecinos de Buenos Aires. Y finalmente, las últimas tres, tenemos un oficial de la Guardia del Gobernador Randonegui, un infante y un dragón. Aquí la fuerza de Ceballos en 1762. La ilustración muestra un pífano, un músico, un oficial y un granadero del regimiento de Mallorca, por entonces desplegado en el Río de la Plata. Ceballos contaba con 90 oficiales, 1146 guaraníes, 231 indios ladinos, 97 morenos libertos, 1007 milicianos de caballería, 211 milicianos de infantería, 851 infantes y dragones veteranos y 47 artilleros del Real Cuerpo de Artillería. Como vemos, una fuerza, diríamos, exigua, tanto para cualquier teatro europeo, inclusive también para un teatro como el Río de la Plata. A principios de septiembre parte la flota compuesta por la fragata Victoria, el navío de registro armado Santa Cruz, 3 avisos, 12 lanchas grandes armadas y 15 transportes. En la ilustración vemos una fragata española que da la apariencia que podría tener la fragata Victoria. Los 1.590 hombres de la guarnición de Buenos Aires entonces cruzaron el Río de la Plata y desembarcaron en la banda oriental entre el 7 y el 14 de septiembre de 1762. Para la toma de la plaza de Colonia del Sacramento, Ceballos emplea la táctica europea para el asalto a fortificaciones. El 1 de octubre pone sitio a la ciudad, diseña un sistema de 3 líneas de trincheras paralelas en torno a la fortaleza, y las líneas de trincheras fueron cavadas cada vez más cerca de las murallas, hasta que se pudo lanzar el asalto con la menor cantidad de pérdidas. El 2 de noviembre de 1762, Ceballos entró vencedor en la ciudad y se preparó para iniciar la campaña sobre el Río Grande. Acá vemos un esquema del asedio planificado y ejecutado por Ceballos sobre Colonia del Sacramento. Vemos la denominada primera paralela, que era la primera trinchera que se trazaba, muy posiblemente fuera del alcance de los fuegos de la fortaleza, y luego se avanzaba con obras de trincheras de comunicación, como vemos aquí, hacia una segunda trinchera que se iba extendiendo y se denominaba segunda paralela. De esta se volvían a avanzar con trincheras de comunicación y pequeñas trincheras de apoyo, donde probablemente se desplegaban unidades para abrir fuego y apoyar el avance de los zapadores, que llegaban a la posición de la tercera paralela, que era la tercera trinchera, y finalmente se cavaban bastiones donde se llevaría la artillería y morteros para iniciar el bombardeo y asalto final de la fortaleza. La invasión anglo-portuguesa. ¿Cómo interviene Inglaterra en el Río de la Plata? Inglaterra no interviene directamente en el Río de la Plata, sino a través de la British East Indian Company. Los ingleses enviaron 2 buques. El más grande era el HMS Kingston, de 62 cañones, es decir, un navío de línea, y que fue renombrado Lord Clyde, porque ya no pertenecía a la Marina Real, sino a la Compañía de las Indias Orientales. Y el otro barco era la fragata Ambuscade. En Río de Janeiro se sumaron otros 9 barcos, portugueses directamente, del Estado portugués, del monarca portugués. Uno de ellos era una fragata de 38 cañones y un contingente de 500 hombres. El 21 de noviembre la escuadra partió de Río de Janeiro hacia el Río de la Plata para atacar Buenos Aires y Montevideo, pero al llegar a la altura de esta última ciudad se enteran de la caída de Colonia, debiendo abandonar el proyecto de tomar Buenos Aires, porque carecían de prácticos para hallar el canal de acceso.
Esta defensa natural que tenía Buenos Aires le iba a ser útil también en las jornadas de 1807. En la ilustración vemos al Robert Clive, a la fragata Ambuscade, la fragata Gloria y a los transportes. Este es un óleo del marino inglés y pintor William Elliot, testigo del bombardeo, que justamente ilustra sobre el bombardeo de la flota anglo-portuguesa sobre la colonia del Sacramento. Derrota de la flota anglo-portuguesa. El 6 de enero de 1763, los 3 buques mayores bombardearon Colonia. Se dispararon más de 300 tiros de bala rasa y metralla. Las tropas de Ceballos, parapetados en un terreno bajo, no sufrieron mayores bajas, pues los tiros enemigos eran muy elevados. Uno de los vigías informó que esos buques están muy buenos para la bala roja. Y efectivamente, a las 16 horas una bala roja, es decir, una bala de hierro calentada al rojo vivo, que se hacía esto a propósito, desató un fuerte incendio en el Lord Clyde, que hasta ese momento había sufrido 40 bajas. Pero por el fuego se perdieron 272 de sus tripulantes y 62 fueron capturados por los españoles. El Ambuscade y el Gloria, seriamente averiados y con numerosas bajas, se retiraron a Río de Janeiro. En la ilustración vemos al Lord Clive en pleno combate. Hace poco tiempo se han encontrado los restos de este navío Lord Clive en el fondo del Río de la Plata. La victoriosa campaña reconquistadora de Ceballos. El 19 de marzo de 1763, Ceballos sale de Colonia, a la que había capturado, con 300 dragones, llegando a Maldonado el 29 de marzo. El 8 de abril el ejército salió de Maldonado. El 17 mandó a construir una batería de 6 cañones frente a la fortaleza de Santa Teresa, guarnecida por 1.500 hombres y 13 cañones. Acá vemos el plano del fuerte de Santa Teresa. El 18 de abril, es decir, al otro día, los portugueses fracasaron en impedir la construcción de la batería y se retiraron. Esto bajó la moral de los portugueses y inmediatamente 1.200 soldados de la fortaleza desertaron, quedando dentro de los muros su comandante y 300 soldados que se rindieron al día siguiente. Los prisioneros fueron llevados a Montevideo. En esta foto podemos ver la vista actual de la fortaleza de Santa Teresa. Es un bello ejemplo de una fortaleza española de la época que está ubicada en un terreno alto con posibilidades de vigilar todo el terreno circundante y vistas a los 4 puntos cardinales. Combates en las fortalezas. Ceballos envió 3 destacamentos en persecución de los fugitivos hacia el fuerte San Miguel y en dirección a Río Grande, hacia donde debían converger los otros destacamentos. El fuerte se rindió sin combatir y fueron capturados 15 cañones. El 24 de abril arribó a Río Grande de San Pedro y el 12 de mayo invadió la villa conquistando el fuerte de Jesús, María y José de Río Grande, retirándose los portugueses hacia São João do Norte, porque Río Grande también fue ocupado por Ceballos. Los pobladores portugueses que no huyeron hacia Porto dos Casais fueron trasladados por Ceballos a Maldonado, dando origen al pueblo de San Carlos, donde fueron capturados 27 cañones y 8 morteros. Este pueblo de San Carlos, años después, se cubriría de gloria luchando precisamente contra los ingleses. Con estas victorias, Ceballos aseguró la frontera para la corona española. Las milicias que llevó triunfantes y que luego oficializaría y reglamentaría fueron el embrión de las que años después se organizarían para enfrentar nuevamente al inglés. Fin de la Guerra de los 7 años. Acá vemos el tratado de paz entre el rey, cuando dice el rey refiere al rey de Francia,
el rey de España y el rey de la Gran Bretaña. Dice, dado en París el 10 de febrero de 1763. Los tratados de paz, que pusieron fin a la Guerra de los 7 Años, constituyeron una gran victoria diplomática a favor de Inglaterra. Por ese tratado, España cedió la Florida a cambio del retiro de los ingleses de La Habana y Manila. Esto realmente es sorprendente, porque España está entregando un territorio que había poblado, civilizado, que había, al que había llevado la evangelización, había llevado poblaciones, misiones, hospitales, y lo tuvo que entregar a cambio de dos poblaciones que también había hecho España y que también había civilizado, poblado y evangelizado, y que se la habían robado los ingleses. Es decir, esto equivale a, si uno es robado, negociar con el ladrón y pedirle que le devuelva lo robado a cambio de algo que uno tiene legítimamente. Francia, por su parte, cedió la Luisiana a España, e Inglaterra acordó la destrucción de sus fortificaciones en la Honduras inglesa, hoy Belice. Pero mantuvo una colonia de palo de tinta en la zona, un árbol muy utilizado para fabricar tintas rojos. España tuvo que entregar a los portugueses la colonia del Sacramento y los territorios reconquistados en la guerra del 61 al 63, pero pudo conservar las fortalezas de San Miguel, Santa Teresa y Río Grande de San Pedro. Como vemos, la política europea empezaba a afectar seriamente la estabilidad de estos reinos, y veremos que esto va a recrudecer. Antecedentes a la situación en el Atlántico Sur. Acá vemos el facsímil de la tapa del Tratado de Paz entre las coronas de España e Inglaterra, firmado en Utrecht en el año 1713. Cuando empezamos esta presentación, hicimos mención a la paz de Utrecht, una paz que este profesor trataba de vincular en la película los niños de la guerra, los chicos de la guerra, que trataba de vincular con la situación en Malvinas y que los alumnos no entendían por qué. Veamos por qué. La paz de Utrecht, firmada en 1713, aseguró la integridad de las posesiones de España en la América del Sur y confirmó su exclusividad de navegación en el Atlántico Sur. Exclusividad de navegación en el Atlántico Sur. Inglaterra aceptó dichas cláusulas como signataria de los acuerdos de Utrecht y los tratados posteriores que los ratificaban. Sin embargo, en 1749 los ingleses planificaron una expedición a las Islas del Sur, lo cual despertó enérgicas protestas españolas, y aunque los ingleses manifestaron que no le reconocían los derechos a España, derechos que habían reconocido al firmar la paz de Utrecht, decidieron abortar la expedición ante reclamo. Pero en 1764, otra vez Inglaterra decide emprender una expedición a las Islas Malvinas, esta vez realizada con el máximo de los secretos para evitar nuevas protestas españolas. Por su parte, los franceses también tienen interés en estas islas del sur. El 15 de septiembre de 1763, una expedición al mando de Luis Antoine de Bougainville y que contaba con el consentimiento de Luis XV, partió de Francia con el objetivo de establecer una colonia en las Islas Malvinas. La expedición estaba compuesta de 2 barcos. Arribó el 31 de enero de 1764 y poco después fundó Puerto Luis en la Gran Malvina. España protestó ante Francia y demandó el abandono del asentamiento. Luis XV cedió a las protestas españolas y ordenó entregar el establecimiento de Puerto Luis al considerar que los títulos españoles eran superiores. Mientras se desarrollaban estas negociaciones,
los ingleses asentados en las Malvinas comunicaron que las islas eran de Inglaterra y que debían retirarse. Los franceses cobraron los gastos de la expedición y abandonaron el asentamiento. Expedición inglesa a las Malvinas. La expedición estaba compuesta por 3 barcos, el Jason, la balandra Carcass y el buque de aprovisionamiento Experiment, siendo dirigida por John Byron. El 11 de enero de 1765 avistó la Gran Malvina y estableció su base provisional en un lugar que denominó Port Egmont en honor al primer lord del almirantazgo, pero no dejó un asentamiento. Por entonces estaba Francisco de Paula de Bucareli, que nació en Sevilla en 1708 y falleció en Pamplona en 1780. Este hombre era un noble y militar español que se convirtió en teniente general de los ejércitos reales y alcanzó un alto grado en la corte española. Fue gentilhombre de cámara de su majestad. Y entre 1766 y 1770 fue gobernador de Buenos Aires. Francisco de Paula Bucareli tuvo una destacada participación y tuvo que protagonizar 2 acontecimientos muy importantes. En diciembre de 1769, Bucareli ordena la partida de una escuadra hacia el archipiélago de las Malvinas al mando de Juan Ignacio de Madariaga para dar cumplimiento a las órdenes impartidas desde Madrid. Madariaga dirige una expedición hacia el puerto de Egmont con 1.500 soldados y 4 buques de guerra. El 4 de junio de 1770 fondeó en la bahía de Puerto Egmont y conminó a los británicos a abandonar la isla. En la ilustración podemos ver precisamente el combate breve combate que se da frente a Puerto Egmont para desalojar a los ingleses. El acuerdo y reconocimiento inglés de la soberanía española. La noticia del exitoso desalojo de la guarnición inglesa fue recibida con preocupación por las autoridades españolas. Si avalaban la acción de Bucareli, la guerra con Inglaterra iba a ser inevitable. Si por el contrario la desautorizaban, la expedición y sus derechos sobre las islas se verían perjudicados. España buscó un arreglo diplomático. Inglaterra sabía que cualquier compromiso público con España arruinaría su prestigio internacional y propuso un acuerdo secreto y de palabra. Si España aceptaba restituir Port Egmont, Inglaterra se retiraría voluntariamente de las islas en breve plazo una vez que los ánimos se hubieran serenado. Esta restitución no se interpretaría como una renuncia de la cuestión de soberanía por parte de España, e Inglaterra aceptaba que continuase la ocupación de las islas por parte de España. Esta aceptación inglesa constituyó otro reconocimiento más de la soberanía española sobre las islas. Finalmente, viene la ocupación efectiva y la administración española de las islas. Don Felipe Ruiz Puente fue nombrado como primer gobernador de las islas del Atlántico Sur el 1 de abril de 1767, y así comenzó la administración española ininterrumpida del archipiélago hasta el advenimiento de las Provincias Unidas. Este es el segundo acontecimiento en el cual se ve involucrado Bucareli. Hablemos de la ilustración en el gobierno borbónico y la expulsión de la Compañía de Jesús. Los ilustrados españoles reconocían la excelencia de los jesuitas en las ciencias y las letras, pero criticaban a la compañía en su excesivo apego a la teología y al deseo de extenderse para gobernar según el Evangelio. La crítica siempre iba dirigida contra la compañía, porque a sus componentes tomados uno a uno no podían sino recibir valoraciones muy positivas. Carlos III, impulsado por los ilustrados de su gobierno, expulsó a los jesuitas. Los motivos arguidos fueron específicos. Primero hizo recaer en los jesuitas la responsabilidad del llamado motín de Esquilache, producido por un gran aumento del precio del pan causado por una serie de malas cosechas, pero sobre todo
por la aplicación de un decreto que liberalizaba el mercado de grano y eliminaba los precios máximos, por el acoso internacional de Portugal y Francia, que ya había expulsado a la compañía, y por la discrepancia entre el absolutismo político de Carlos III, contrario a toda la tradición hispana, y el pensamiento de la compañía sobre el poder secular. Acá podemos ver una imagen de Nuestra Señora de los Santos Reyes de Yapeyú, que es una de las reducciones jesuíticas que después da origen a la localidad de Yapeyú, muy famosa por ser la ciudad natal del general José de San Martín. Se concreta la expulsión de la compañía. Como les decía, este es el segundo acontecimiento donde interviene don Francisco de Paula de Bucareli, porque tiene que cumplir la orden de Carlos III para efectivizar la expulsión de los jesuitas. El 18 de julio de 1768, Bucareli, acompañado de una guardia de granaderos y dragones, llega a Yapeyú y fue recibido por los caciques y regidores, quienes estaban junto al alférez real que portaba el real estandarte en un ambiente de música y danzas. Luego de recibir los honores correspondientes, el gobernador montó a caballo y entró a la misión Nuestra Señora de los Santos Reyes de Yapeyú. Un coro formado por guaraníes entonó el Te Deum y la artillería ejecutaba descargas en su honor. La orden del rey se cumplió sin derramamiento de sangre. Los jesuitas, fieles a su voto de obediencia, se sometieron al rey que los traicionaba y evitaban un enfrentamiento que hubiera sido terrible. Esta entrega pacífica se repitió en todos los pueblos y a los 4 meses Bucareli estaba otra vez en Buenos Aires. Entonces, la frontera del nordeste quedó indefensa y expuesta al ataque anglo-portugués. A despecho de las buenas intenciones de Bucareli para los guaraníes, las antiguas misiones jesuíticas se fueron despoblando. Hubo abusos por parte de algunos funcionarios y se produjeron enfrentamientos entre estos y los guaraníes y los religiosos que reemplazaron a los jesuitas. En la imagen podemos ver una reducción guaraní y en el centro de la plaza se lleva a cabo un ejercicio de caballería. Si miramos con detenimiento podremos ver que los guaraníes están uniformados y llevan banderas y estandartes en las diferentes unidades que forman la caballería. El nuevo gobernador de Buenos Aires, Juan José de Vértice Salcedo, era un criollo, nació en Yucatán, actual México, en 1718 y falleció en Madrid, España, en 1799. Desde 1763, Colonia del Sacramento estaba en poder lusitano y los portugueses construían asentamientos desde donde planificaban sus campañas de depredación del territorio bajo soberanía española. Pronto los portugueses se aventuraron nuevamente sobre las fronteras rioplatenses y el gobernador tuvo que ocuparse de esta situación. La invasión portuguesa de 1775. En 1773, Vértiz marchó hacia el nordeste con un pequeño contingente como acción preventiva. Decidió ocupar Santa Tecla y fortificar la posición. Dejó una fuerza de 500 veteranos y 500 milicianos y envió contingentes para confrontar a las bandas de portugueses que asolaban la región. Hubo varios enfrentamientos, casi todos desfavorables a los españoles, y los portugueses siguieron concentrando cada vez más tropas. En 1774 se incrementó aún más la fuerza portuguesa y en 1775 los portugueses organizaron una escuadra comandada por marinos ingleses con 4 navíos de líneas, 4 fragatas, un bergantín y 2 humacas, totalizando 380 cañones. En la ilustración vemos el plano del fuerte de Santa Tecla. Vértiz disponía de una fuerza relativamente mayor que la que había dispuesto Ceballos en su oportunidad, pero tampoco era muy importante porque estaba formada sobre todo por milicias.
Disponía del regimiento fijo de Buenos Aires, entre los veteranos, ¿no? Disponía del regimiento fijo de Buenos Aires, de los dragones de Buenos Aires. Ambos cuerpos siguieron hasta las llamadas invasiones inglesas y después dieron origen a otros batallones que formaron durante el periodo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El regimiento de Galicia, de 2 batallones, los blandengues de la frontera. Los blandengues de la frontera actualmente está recreado por el 6 de caballería desplegado en Concordia. El Real Cuerpo de Artillería. En caso de milicias, tenemos milicias regladas y milicias provinciales y castas. Españoles de Buenos Aires, Provincial de Caballería de Buenos Aires, Dragones Provinciales, Fusileros del Chapeyú, Negros Libres de Buenos Aires, Indios Guaraníes de Buenos Aires, Pardos de Buenos Aires, Indios Ladinos de Buenos Aires, Artillería y Maestranza Provincial. Y después teníamos ya milicias provinciales, es decir, con muy poca instrucción, compañías de Magdalena y Matanza, de Areco y Cañada Honda, Arrecifes y Pergamino, y de Corrientes. En 1776 se produce la invasión portuguesa, movilizándose hacia Río Grande y Colonia de Sacramento, y un fuerte contingente se concentra en Santa Tecla. En el Río de la Plata, los lusitanos establecen un bloqueo interrumpiendo la navegación. El 19 de febrero de 1776 hubo un encuentro naval en la entrada del Río de la Plata. 4 naves españolas sostenidas por las baterías de tierra logran rechazar a la flota portuguesa hundiendo a 2 de sus buques. Tenemos generalmente poca conciencia de las batallas y encuentros que ocurrieron en el Río de la Plata, que no fueron pocos. Los portugueses se lanzaron al ataque en marzo de 1776, tomando Santa Tecla, todos los otros fuertes españoles y la villa de Río Grande. La mayor parte de las guarniciones españolas se reagruparon en la fortaleza de Santa Teresa. La situación resultaba insostenible. En este plano esquemático podemos apreciar la invasión portuguesa de 1776. Con este simbolito tenemos las misiones jesuíticas y con este otro fortaleza o ciudad. La fuente es el teniente coronel Daniel Castiglioni, su libro Juan de San Martín, un capitán del Río de la Plata, publicado por la EUDE. En rojo apreciamos los movimientos de ataque de los portugueses. Aquí tenemos en enero del 76 la incursión de Pinto Bandeira sobre la misión jesuítica de Santo Ángel. Después tenemos el avance general portugués sobre la Guardia de San Martín, el ataque portugués sobre Santa Tecla de marzo del 76, en abril del 76 otro ataque, un ataque minuano, y después un acoso minuano sobre la misión jesuítica de Santo Tomé y un avance minuano en 1776 sobre Yapeyú. El ataque naval portugués del 19 de febrero de 1776, que como dijimos es detenido por una exitosa batalla naval donde son hundidos 2 de los barcos portugueses. Así las cosas, Ceballos es nombrado gobernador y comandante en ese momento era comandante general de Madrid, es nombrado virrey y gobernador y capitán general de Buenos Aires, 27 de julio de 1776. Y dice así el nombramiento: mi virrey, gobernador y capitán general de Buenos Aires, Paraguay y Tucumán, Potosí, Santa Cruz de la Sierra, Charcas, y de todos los corregimientos, pueblos y territorios a que se extiende la jurisdicción de aquella audiencia, la cual podéis presidir en el caso de ir a ella, con las propias facultades y autoridad que gozan los demás, virreyes de mis dominios de las Indias, según las leyes de ellas, comprendiéndose a sí mismo, bajo vuestro mando y jurisdicción, los territorios de las ciudades de Mendoza y San Juan del Pico, que hoy se hallan dependientes de la gobernación de Chile, con absoluta independencia de mi virrey y de los reinos del Perú,
durante permanezcáis en aquellos países, así en todo lo respectivo al gobierno militar, como al político y superintendencia general de Real Hacienda y de todos los ramos productos de ella. Con este nombramiento de Ceballos, queda constituido en secreto el nuevo virreinato del Río de la Plata. La ilustración de Ferrer Lull y coloreada por el capitán de ultramar Rodrigo Galeano. Podemos ver la apariencia y el uniforme de Ceballos en esos tiempos. Esta es una bella ilustración que muestra bastante bien la expedición de don Pedro de Ceballos, una expedición bastante grande, y las naves lucen la bandera creada por Carlos III para sus navíos, cambiando la bandera blanca con las armas reales por esta rojigualda, que no solo se va a usar en los navíos, sino también en las fortalezas junto al mar. Inclusive el fuerte de Buenos Aires tenía izada esta bandera. Actualmente esta bandera es la bandera oficial del Reino de España. Las fuerzas comandadas por Ceballos, bien organizadas, estaban formadas por 4 brigadas de infantería, una brigada de caballería, artillería e ingenieros. La primera brigada de infantería tenía al regimiento de Saboya, al de Sevilla y al de la Princesa, la segunda al de Zamora y al de Cataluña, la tercera al de Córdoba y al de Toledo, la cuarta al de Guadalajara, Murcia y Ibernia, y la brigada de caballería estaba formada por los segundos escuadrones de los regimientos de dragones de Lusitania, Numancia, Sagunto y del Rey. Aquí, en esta lámina de Sansón, y coloreada por el capitán de ultramar Rodrigo Galeano, que gentilmente nos la ha cedido, podemos apreciar tropas de Ceballos. Lo primero que vemos es que el habitual tricornio que uno está acostumbrado a ver en esa época ha sido reemplazado por la llamada gorra de pluma. De izquierda a derecha tenemos un sargento mayor, como decíamos es un grado de oficial, un alto grado de oficial, un segundo jefe de regimiento, y un fusilero del regimiento de la Princesa. Acá tenemos un sargento de granaderos y un coronel del regimiento de Galicia. Más tropas de Ceballos, de izquierda a derecha, fusilero del regimiento de Guadalajara, ambos son fusileros del regimiento de Guadalajara, uno visto de espalda y otro visto de frente. También de ilustraciones de Sansón, coloreadas por el capitán de ultramar Rodrigo Galeano. Acá tenemos granadero de Sevilla y oficial del regimiento de Navarra de Sansón y gentileza del profesor Julio Mario Luqui Lagliese. Finalmente, izquierda-derecha, fusileros del regimiento de Guadalajara, el regimiento de Toledo, granaderos del regimiento de Saboya, el regimiento de Galicia y un oficial del regimiento de la Princesa. Todas ilustraciones de Sansón, gentileza del profesor Julio Mario Luqui Lagliese. La campaña de Ceballos de 1777. La flota, al mando de Ceballos, parte de Cádiz el 13 de noviembre de 1776 y en febrero del 77 Ceballos recibe informes que los portugueses al mando de MacDougall se hallan a 7 leguas al norte de Santa Catarina. Ceballos ordena el ataque a la flota enemiga formada por 12 buques, pero al avistar a los españoles el 18 de febrero MacDougall ordena la retirada aprovechando viento favorable y al día siguiente toma rumbo norte. La flota española continuó navegando y el 20 de febrero fondeó frente a la isla de Santa Catarina. Ceballos decidió atacar la isla de Santa Catarina en la noche del 22 al 23 de febrero, inició el desembarco en la playa de San Francisco de Paula sin oposición portuguesa. Cuando las guarniciones portuguesas de las fortalezas de Ponta Grossa, Ratonas y Santa Cruz vieron que los defensores españoles se disponían a atacarlos, se retiraron precipitadamente al continente dejando la artillería. Varios barcos se dirigieron a atacar el castillo de Concepción, que también fue capturado sin hacer ningún disparo. La campaña progresó entonces victoriosamente. El 30 de marzo
La flota de 84 barcos zarpó hacia su segundo objetivo, Río Grande de Sao Pedro, pero el 31 de marzo fue dispersada por una tormenta y tuvo que continuar hacia Montevideo, llegando Ceballos el 18 de abril a Maldonado y el 20 de abril a Montevideo. Allí dividió la flota y se quedó con 4 fragatas y algunos barcos menores para operar en el Río de la Plata, mientras que el resto de los buques de guerra fueron enviados a buscar a la flota de McDougall, que seguía siendo una amenaza. Ceballos ordenó a Bertis detener su avance sobre el Río Grande, retrocediendo hacia Santa Teresa, hacia donde envió al coronel Plácido Grael con 350 dragones y varias compañías de infantería. El 19 de mayo partió de Montevideo rumbo a Colonia del Sacramento el primer grupo de 18 barcos con la artillería y 8 compañías de granaderos y 4 de cazadores. Reconquista de Colonia de Sacramento. Las tropas de Ceballos desembarcaron los días 22 y 23 de mayo en las cercanías de Colonia, comenzando el asedio construyendo baterías y trincheras. Aquí podemos ver en esta ilustración, también tomada del libro Juan de San Martín, un capitán del Río de la Plata, del teniente coronel Daniel Castiglioni, el asedio a Colonia de Sacramento. Es una ilustración sumamente detallada y muy útil, donde podemos ver todas las fuerzas sitiadoras y las fuerzas portuguesas sitiadas, la distribución de la artillería. Podemos apreciar las trincheras paralelas, acá vemos la primera y la segunda paralela, y vemos también los bastiones frente a las murallas de Colonia de Sacramento. El 1 de junio, el gobernador portugués Francisco José da Rocha ofrece capitular, lo que fue rechazado por Ceballos en espera de una rendición incondicional. Esto ocurrió el 3 de junio. 2 días después entraron los españoles y arrasaron la plaza fortificada, apoderándose de 140 piezas de artillería y abundantes pertrechos, cumpliendo así la orden del rey que decía: tomada dicha colonia, la ley demoler y destruir, cegando su puerto cuanto antes se pueda. La paz con Portugal. Después de la captura de Colonia del Sacramento, Ceballos marchó con sus tropas hacia Río Grande de Sao Pedro, uniendo sus fuerzas con las de Bertis, que lo esperaba en la fortaleza de Santa Teresa y el fuerte San Miguel, avanzando sobre la población de Río Grande. Pero la ofensiva fue detenida nuevamente el 4 de septiembre de 1777 porque se habían iniciado negociaciones de paz. Se imponían otra vez las condiciones europeas sobre las ventajas que se habían obtenido en América. Es decir, la paz europea imponía condiciones a la situación americana. Justamente aquí también se puede apreciar la visión colonialista de los Borbones ilustrados y en particular de Carlos III. El 11 de junio el rey escribe a Ceballos: he convenido ahora con la reina fidelísima, mi amada sobrina, en una entera cesación de armas, que pasa desde luego que recibáis esta mi real cédula, se acaban absolutamente de presente y de futuro las hostilidades y toda efusión de sangre, paz. Acá vemos a la reina María I de Portugal. Esto queda asignado mediante el Tratado de San Ildefonso, que se firma el 1 de octubre de 1777, mediante el cual se reconoce la soberanía de España en la colonia de Sacramento, la isla de San Gabriel y las Misiones Orientales, pero se renuncia a la isla de Santa Catalina, al territorio de Río Grande, al este de la banda oriental, y España recibe 2 islas, la de Annobón y Fernando Po en el Golfo de Guinea en África. Este mapa ilustra justamente sobre el tratado. Sin embargo, a pesar del Tratado de San Ildefonso, la guerra con Inglaterra continuó y siguió durante el siglo XIX y siguió hasta hoy. Este mapa ilustra justamente sobre las posesiones del Imperio Británico, que además dominaba sobre los mares. El verdadero poder detrás del trono inglés era otro, no era el rey, evidentemente.
Para eso vamos a citar una frase de Mayer Amschel Rothschild: denme control sobre el dinero de una nación y no me importará quién redacte sus leyes. Estas son algunas caras de ese verdadero poder. Una es Nathan Mayer Barón de Rothschild, fundador del Banco Rothschild, que hoy existe todavía. Y esta otra, muy vinculada al Río de la Plata, es la de Alexander Baring, fundador de la banca Baring Brothers. Todos seguramente deben recordar a la banca Baring Brothers, tan vinculada a nuestro país, ya que fue la primera que constituyó nuestra primera deuda externa, que tardó más de un siglo en saltarse, y habiendo recibido nunca realmente el empréstito acordado. Nunca se pudo hacer nada, era la construcción de un muelle, y nunca se pudo hacer nada con el dinero que se había pedido, y nunca se recibió la totalidad del dinero. Finalmente estamos aquí viendo las intervenciones muy sucintamente de Inglaterra en el siglo XIX como continuación de todo esto que hemos estado viendo en el siglo XVIII. Tenemos la política de disgregación del Imperio Español en América y las políticas de colonización de los estados emergentes. Las políticas de disgregación del Imperio Español en América, así sucintamente, podemos encontrar el apoyo a los revolucionarios anglófilos, el tráfico de armas y la introducción de agentes. Las políticas de colonización de los estados emergentes, tenemos el modelo político, jurídico y educativo liberal, la imposición de ese modelo político, jurídico y educativo liberal, el control de las economías, la creación de entidades financieras y los bancos, y la construcción de ferrocarriles para expoliar las materias primas. Hay también intervenciones diplomáticas y militares directas en América. Tenemos en el siglo XIX las invasiones inglesas, es decir, la invasión del Virreinato del Río de la Plata en 1806 y 1807. La intervención directa e indirecta, según las zonas, en las guerras de emancipación y el azuzamiento de los perros de la guerra, entre 1810 y 1824. La ocupación efectiva de las Islas Malvinas, que ya estaban bajo jurisdicción de las Provincias Unidas en 1833. La olvidada Guerra del Paraná de 1845 a 1850, que hemos mencionado, que solamente se recuerda actualmente por el 20 de noviembre, Día de la Soberanía. La fratricida Guerra de Paraguay, azuzada por los intereses británicos entre 1864 y 1870. Y la presencia de cañoneras inglesas en nuestro país frente a Rosario en 1874 por una controversia financiera. También Inglaterra tuvo intervenciones diplomáticas y militares directas en Europa, algunas de las que podemos hablar. Una muy importante es la constitución de la Cuádruple Alianza. A partir de esa alianza se solidifica la alianza entre Inglaterra y Francia, alianza que va a continuar como una entente cordial en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. La intervención directa en las guerras carlistas para derribar derribar a un monarca e imponer un trono y una visión liberal, un modelo político, jurídico y educativo liberal, y las intervenciones en la guerra civil portuguesa. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, las islas del Atlántico Sur y los espacios marítimos circundantes representan un enclave estratégico y tienen implicancias geopolíticas, económicas y militares. El control de las islas permite dominar el creciente tráfico marítimo a través del paso bioceánico que une el Atlántico con el Pacífico vía Estrecho de Magallanes, los canales de Beagle y Drake. A su vez, resultan las islas un punto de proyección hacia la Antártida, reservorio del 80% del agua dulce del mundo, recurso clave en el siglo en curso, además de biodiversidad, hidrocarburos, minerales y otros. En lo económico, las islas presentan importantísimos recursos pesqueros, hidrocarburíferos, minerales y metalíferos. Las islas cuentan con la base militar más importante del Atlántico Sur en Mount Pleasant, representado por un enclave para la proyección aeronaval y con capacidad para desplegar armamento nuclear.
Territorios y espacios marítimos usurpados por Inglaterra. Aquí vemos justamente todos los espacios marítimos que tienen influencia a partir de la ocupación de los territorios, ¿no? Pero más importante que los territorios y espacios marítimos usurpados, lo más importante es que han usurpado nuestras mentes y corazones mediante la colonización cultural. Es entonces necesario volver a la identidad propia de la hispanidad que establece. Se ha de vivir haciendo el bien, y si no se puede, se debe bien morir. Muchas gracias.